Hola, estamos con Pedro Carballo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el que vamos a tratar los derechos constitucionales de imagen, intimidad y de honor de las personas en referencia a los medios de comunicación y a la seguridad de los individuos. Explíquenos, profesor, qué significa el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. En realidad son cosas bien distintas, porque el derecho al honor en realidad es el derecho a la buena fama, a la reputación, a ser respetado uno a sí mismo y ante los demás, mientras que la intimidad es ese índice mayor de privacidad, tanto para las personas como para las familias, el amurallamiento que dicen algunos de la persona ante la sociedad, mientras que la imagen es el derecho a poder decidir uno sobre su propia imagen cuando esta ha sido publicada. ¿Cómo conviven estos derechos con el derecho a la intimidad? En realidad no existe ningún predominio entre ambos derechos, sino que en cada caso particular habrá que ponderar cuál es el que debe prevalecer. ¿Qué es un personaje público? ¿Tiene limitados sus derechos por el hecho de serlo? En realidad, la legislación española habla de cargos públicos y de personas que desarrollan una actividad notoria o con proyección pública. Desde esa perspectiva, podemos decir que estas personas deben soportar una mayor presión con respecto a su derecho al honor, a la intimidad de la propia imagen, sobre todo cuando están realizando sus actividades profesionales respecto del resto de los ciudadanos anónimos. Profesor, ¿tienen las instituciones el deber de salvaguardar los derechos de la imagen, de la intimidad y del honor, por ejemplo, en las personas que han sufrido algún accidente o algún siniestro en la vía pública? Me refiero, por ejemplo, a los atentados del 11M en Madrid o al accidente aéreo de Spanair. ¿Tienen las instituciones esa obligación? Precisamente ahora que oímos estos ruidos de los camiones que están trabajando fuera, pues cuando ha habido algún accidente, como ocurrió esta semana en el propio campus, pues los medios de comunicación se hacen eco de las personas accidentadas sin por ello atentar contra el honor, la intimidad o la propia imagen, porque precisamente esta es una de las excepciones que permite la legislación española. Por tanto, el informador cumple escrupulosamente con su deber sin por ello atentar contra los derechos de estas personas. Profesor, si se vulneran estos derechos, ¿qué puede hacer el ciudadano para defenderse? Es decir, ¿puede llamar a una televisión para decir que quiten una imagen suya que ha salido en la tele? Efectivamente, nuestro ordenamiento jurídico nos provee de varias herramientas o instrumentos para poder restaurar este derecho que podemos entender entrometido ilegítimamente. Existen varias vías. La vía civil es la más habitual y existen dos normas que nos permiten actuar ante estas situaciones. El derecho a poder rectificar ante el medio de comunicación, a que el medio de comunicación rectifique aquella imagen o aquel perjuicio que entendemos que se está produciendo por inexactitudes, o también la vía que permite una ley, la ley de 1982, relativa al derecho al honor, a la intimidad de la propia imagen, que permite restaurar ese derecho que entendemos que está violado y además recibir una indemnización por el daño que se nos ha producido. Por tanto, es perfectamente viable, es perfectamente posible que un ciudadano, cuando entienda que existe esa intromisión ilegítima ante estos derechos, pueda acudir, en primer lugar, a ese medio de comunicación para que rectifique, y en caso de no existir, la posibilidad de acudir a la vía judicial. Las redes sociales, los portales de vídeo, etcétera, permiten al ciudadano subir contenidos elaborados por ellos mismos. Pero, profesor, ¿están sujetos estos ciudadanos a la legislación de protección de los derechos de imagen, de intimidad y del honor? Por supuesto que sí, que están sometidos, al igual que los demás. Sin embargo, la profusión de imágenes que se producen con tanta velocidad con las nuevas tecnologías hace en muchas ocasiones muy difícil su seguimiento y en su consecuencia cumplir con estos derechos. Entonces es más difícil proteger estos derechos actualmente. Sí, en realidad a medida que la sociedad está alcanzando un grado de complejidad mayor, una cuestión son las leyes sobre el papel y otra cosa es la ejecución y el cumplimiento y por tanto el seguimiento de las mismas. Se nos hace prácticamente imposible hacer seguimiento si nosotros tenemos imágenes colgadas
en algún portal, en algún medio de difusión que produce las nuevas tecnologías y por tanto mucho mayor entender si han sido o no violados nuestros derechos. Si estoy en la playa, ¿puede hacerme una persona que no conozco fotos y subirlas a la red? Y si lo hace, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Por supuesto que no está en posesión de poder subir esas fotos a ningún tipo de red, ni siquiera a captarlas y difundirlas bajo ningún medio tecnológico existente. Lo que se debe hacer en estos casos, y no es la primera vez que ocurre, es acudir en primer lugar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que obviamente podrán retirarle el material a esa persona que está intentando realizar esa captación de imágenes. Pero dicho esto, si sucediera y subiera las imágenes a cualquier tipo de red, pues estamos en perfecta disposición de utilizar todos los instrumentos que prevé nuestro ordenamiento jurídico para poder actuar contra esa persona, porque realmente está atentando contra nuestra intimidad y contra nuestra propia imagen. Cuestión distinta, sin embargo, cuando a veces se está haciendo un seguimiento sobre cualquier tipo de información general y somos filmados, por ejemplo, en la playa, de forma accesoria. En ese sentido, entendemos que ahí nos atenta contra nuestra intimidad y nuestra propia imagen. Es muy habitual ver imágenes de las personas tomando el sol en la playa con cualquier otro tipo de información y, sin embargo, no se está atentando contra los derechos de estas personas. Profesor, parece que estos derechos tienen diferentes lecturas. ¿Podría ponernos algunos ejemplos? Sí, se me ocurren algunos que han terminado en nuestros tribunales. Recuerdo alguno de ellos, como puede ser el denominado en los años 80 el caso de la barba, que llegó al Tribunal Constitucional, y era el caso de un camarero que se negaba a rasurarse la barba en contra de las órdenes del empresario y de la costumbre local en el sector de hostelería. El Tribunal Constitucional en este caso pues no le dio la razón al trabajador, porque entendió que conforme a las normas y por tanto al principio de legalidad era aplicable y por tanto estaba por encima y no entendía que se atentara contra la intimidad ni contra la propia imagen de aquel camarero del sector de la hostelería. También recuerdo algún caso, como son los relativos a las normas de uniformidad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de algún agente de policía que realmente se dejó el pelo largo y por tanto más allá de lo permitido por la reglamentación de las normas de uniformidad. Y también entendieron nuestros tribunales ordinarios, que en tales situaciones no se atentaba contra la intimidad ni tampoco contra la propia imagen de estas personas sometidas a una regulación jurídica especial. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes y espero que se hayan podido solventar las posibles dudas que tuviesen planteadas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.